Adelante, doctora, licenciado. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la oportunidad. El Hemocentro Nacional, una de sus estrategias que va a utilizar es que la sangre sea fraccionada en sus diferentes elementos. La sangre total es la base, por lo cual hoy día, actualmente en nuestro país se utiliza mucho todavía sangre total en el uso normal de sangre. Cuando se solicita sangre es sangre total generalmente, pero eso es una práctica que ya debe de ir desapareciendo, ya que la sangre, como es un elemento que tiene en sí diferentes componentes, la idea es que aquí se puedan fraccionar y cada fracción de ella tiene su propia identidad. Entonces vamos a explicar un poquito. La sangre se colecta en una bolsa que tiene ya un anticoagulante establecido, aproximadamente 500 cc. Esa sangre debe llegar al área de fraccionamiento antes de las 6 horas después de extraída. Eso es para de esa manera garantizar que los elementos que contiene la sangre pues sean viables a la hora de su producción y de su necesidad. Llega al área de fraccionamiento y son sometidos a centrifugación en unos equipos que son centrífugas refrigeradas que van a garantizar el frío, o sea, la temperatura, ya que tenemos que garantizar lo que es la cadena de frío en todo el proceso de fraccionamiento. Y una vez separado en sus elementos, separamos primero la parte líquida de la parte sólida. La parte sólida o globular son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que están ahí. Y en la parte líquida tendremos entonces el plasma con todos sus elementos, factores de coagulación, plaquetas y todo eso. El plasma, una vez separado, a través de unas bolsas que son bolsas, para garantizar la seguridad y no exponer ese producto al medio ambiente, vamos a utilizar lo que son bolsas múltiples. Una bolsa que tiene una bolsa matriz, que es la bolsa madre, con 2 bolsas satélites conectadas, que a través de ellas se puedan separar a través de con una seguridad de no exponerla al medio ambiente. Una vez separamos el plasma, entonces se puede someter a una segunda centrifugación con una condición diferente y de esa manera podemos separar el plasma sobrenadante de lo que son las plaquetas, que es el precipitado. Entonces ya de esta manera estamos teniendo 3 componentes, circuito cerrado, paquete globular, plasma y plaqueta. Cada uno de estos elementos tienen una identidad propia en cuanto a almacenamiento, temperatura y tiempo de almacenamiento. Perdón, en el paquete globular ahí estarían los glóbulos rojos y los blancos. Exactamente. Entonces las plaquetas aparte y luego el plasma también. Sí, porque las plaquetas es un componente que está muy cercano a la división entre los glóbulos blancos. O sea, cuando separamos la sangre, se van a depositar de acuerdo a su peso molecular en paquete globular, o sea, el glóbulos rojos, que son los más pesados, luego una fina delgada o una fina capa delgada, que son los glóbulos blancos, y encima estarán las plaquetas y luego el plasma sin plaquetas. Y sumamente importante, doctora, el tema, porque pude ver en una patología de paciente de que al colocar una transfusión de sangre, si no se da la literatura correcta, si no se da la información correcta, se le pudiera hacer una transfusión del cuerpo completo sin haber hecho una extracción de cuál es la patología específica. De repente ese paciente lo que requiere es glóbulos rojos. Claro. Al ponerle, como diría la gente comúnmente, la pinta completa, o la pinta sin haber hecho un proceso como ese, puede darse el famoso choque hemoglobínico, que lo que puede entonces producir una depresión de lo que ya tenía ese paciente y pudiera hasta morir el paciente. Exacto. Pudiéramos explicar un poquito más amplio lo que es el choque hemoglobínico, la transfusión per se, y cómo debe darse una y cómo debe darse la otra. Bueno, precisamente por eso, o sea, al paciente hay que ponerle lo que el paciente requiere. Entonces, no debemos poner lo que es la sangre completa, ya que tiene elementos que quizá el paciente no requiere en ese momento. O sea, ¿para qué le pongo líquido? O sea, ¿por qué le pongo plasma a un paciente que lo que requiere es eritrocitos para transporte de oxígeno? ¿Para qué le pongo a un paciente plaqueta? Si puedo, plaqueta total con todo el plasma que tiene, cuando yo puedo minimizar esa plaqueta, o sea, todas las plaquetas que tiene ese plasma, yo la puedo concentrar en un pequeño volumen y solamente poner el concentradito de plaqueta que se quiere el paciente. O sea, es cuestión de ponerle exactamente lo que el paciente va a requerir y no ponerle aquello que no le va a aportar realmente ningún tipo de
Doctora, yo tengo por experiencia, y nosotros todos acá que manejamos medios, nosotros creamos una gran expectativa en torno a esto. Le estamos pidiendo a la gente, vengan a donar sangre. Yo sé que va a haber un desbordamiento, la gente va a atender este llamado y la Z tiene un compromiso social alrededor de esto. Ahora, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos en los hemocentros para satisfacer esa posible demanda o esa posible oferta de sangre y procesar al mismo tiempo esa sangre con esas centrifugadoras? O sea, estamos hablando de 6 horas, usted ha aplicado. A partir del hecho de que yo dono una sangre, ustedes tienen un espacio de 6 horas para procesarla. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la capacidad que tienen de respuesta para garantizar que esa sangre, una vez donada, no se pierda? Bien, como todo proyecto, esto va a empezar en una etapa inicial, suave, o sea, porque todo tiene que ser organizado, coordinado, planificado, desde el punto de vista de recursos de personal, recursos materiales y todo eso, pero en capacidad el Hemocentro tiene, tiene una capacidad bastante vasta de recibir paralelamente, porque son procesos diferentes. Una cosa es la colecta, ¿verdad?, que se puede ir haciendo simultánea, con otra parte que es fraccionamiento y otra parte que es laboratorio. El laboratorio, que sería quizá la parte más limitante, tenemos equipos bastante robustos que pueden tener una capacidad de unos 200 donantes por hora, irlo procesando, o sea, pruebas de HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, que son todas las pruebas de ley, y además el fraccionamiento se haría de forma paralela también. Haríamos colectas paralelas, tanto aquí como fuera, pero como vuelvo y le digo, esto va a ser programado, planificado, no podemos, llegarnos así de repente, sino que vamos a ir planificando todo eso para que vayamos como si fuera un espiral, aumentando poco a poco el nivel de producción. Sí, porque de repente incrementamos los niveles de expectativa, vienen gente a donar sangre y después entonces no tenemos la capacidad de respuesta. Y eso es sumamente importante, la planificación, porque después la gente lo que hace es que en vez de incentivarse, se desincentiva.